Los osos grizzly han aterrorizado y destrozado vidas en rincones remotos del mundo. Desde una comisaría bajo asedio hasta una madre defendiendo a su familia de un oso en su cabaña. Estas 6 aterradoras historias de supervivencia y pérdida destacan el peligro y la imprevisibilidad de los encuentros con la fauna. Aquí el coraje, el terror y la tragedia se entrelazan, dejando vidas marcadas para siempre. Acompáñanos a descubrir los momentos en los que los humanos se convirtieron en presa frente a ataques de osos e impactaron vidas y comunidades. El 5 de octubre de 2024, el pacífico pueblo de Yelovka, ubicado cerca del borde de la naturaleza salvaje siberiana, despertó a un día que marcaría su historia para siempre. El pueblo, rodeado de densos bosques y terrenos difíciles, siempre había estado acostumbrado a la presencia de fauna silvestre. Las últimas semanas trajeron informes inusuales de osos grizzly acercándose a los asentamientos humanos. Los residentes estaban inquietos y la comisaría local no era la excepción. Los oficiales, incluido Dmitry Ivanov, una figura respetada en la comunidad, estaban en alerta máxima. El oficial Ivanov, de poco más de 40 años, era conocido por su dedicación inquebrantable a la seguridad de su pueblo. Padre de 2 hijos y residente de toda la vida de Yelovka, siempre se había enorgullecido de ser un protector de su comunidad. En esa fría mañana de otoño, estaba entre los oficiales realizando patrullas rutinarias y revisando informes sobre la actividad de la fauna. La comisaría estaba al borde del pueblo. Era un centro de actividad mientras los oficiales se preparaban para el día. La mañana comenzó como cualquier otra, con una fría brisa moviendo las hojas afuera. Dentro de la comisaría, los oficiales compartían café y discutían los recientes avistamientos de osos. Un leve malestar permanecía en el aire, una tensión que nadie expresaba, pero que todos sentían. Justo cuando se acomodaban en su rutina, el sonido del cristal rompiéndose rompió la calma. Los oficiales se congelaron, su conversación se silenciaron de golpe. Un enorme oso grizzly había cruzado el perímetro de la comisaría. Atraído por el hambre o quizás agitado por la actividad humana cercana, había destrozado una ventana lateral. Los oficiales apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el oso irrumpiera, su enorme cuerpo llenando el estrecho pasillo. Papeles y equipos se dispersaron mientras el animal rugía, su agresión sacudiendo las paredes. El oficial Ivanov fue el primero en actuar. Agarrando su bastón y poniéndose entre el oso y sus compañeros, gritó para que evacuaran el edificio. Sus años de entrenamiento y su profundo sentido del deber tomaron el control. El oso avanzó golpeando todo lo que encontraba en su camino. Ivanov permaneció firme, haciendo todo lo posible por desviar la atención del oso hacia él. El caos dentro de la comisaría se intensificó. Los oficiales se apresuraron a asegurar sus armas y pedir refuerzos, pero el espacio confinado hacía casi imposible escapar. El oso continuó su rampage destrozando escritorios y estanterías a su paso. Afuera los aldeanos comenzaron a reunirse, atraídos por el alboroto, pero mantenidos a raya por los aterradores rugidos que emanaban del edificio. La confrontación de Ivanov con el oso fue heroica y trágica. La fuerza del oso lo superó. El ataque fue rápido y brutal, dejando a sus compañeros en shock. El oso dirigió su atención hacia los oficiales restantes. Ellos se atrincheraron en habitaciones adyacentes, coordinando frenéticamente su siguiente movimiento mientras esperaban refuerzos. La escena dentro de la comisaría era de destrucción. Muebles rotos, cristales destrozados y profundas marcas de garras pintaban una vívida imagen de la furia del oso. Los oficiales, que lograron asegurarse poco, podían hacer más que mantenerse firmes, escuchando los movimientos del oso y los sollozos apagados de su compañero herido. Los minutos parecían horas mientras esperaban la llegada del equipo SWAT. Cuando la ayuda llegó, la comisaría era irreconocible. El oso permanecía dentro, preparando el escenario para una confrontación de alto riesgo que decidiría el destino de los oficiales y de la criatura que había dado vuelta a su mundo. La llegada del equipo SWAT trajo urgencia y temor a la situación que se intensificaba. La ferocidad del oso ya había causado pérdidas devastadoras, y la prioridad era neutralizar la amenaza mientras se evitaban más víctimas. Los aldeanos observaban ansiosos desde una distancia segura,
sus murmullos silenciados por la magnitud de la crisis que se desarrollaba ante ellos. El equipo se acercó al edificio con cautela, evaluando la escena mientras se movían. Los movimientos del oso dentro eran erráticos, su frustración evidente en los continuos choques y gruñidos que resonaban en la comisaría. El líder del SWAT coordinaba con los oficiales sobrevivientes, quienes informaban sobre la posición del oso y el caos dejado a su paso. El primer paso fue asegurar el perímetro. Los oficiales crearon una barrera alrededor de la comisaría para evitar que los transeúntes corrieran peligro. Luego, el equipo preparó un plan para atraer al oso fuera del edificio, minimizando el peligro para los que aún estaban atrapados dentro. Utilizaron equipos especializados, incluidos dispositivos sonoros y luces brillantes, para desviar la atención del oso del interior hacia un espacio abierto donde pudiera ser tratado de manera más efectiva. El plan funcionó inicialmente. El oso salió de la comisaría, su imponente cuerpo recortado contra la luz de la mañana. Su pelaje estaba erizado por la tensión y sus gruñidos hicieron temblar a la multitud reunida. El equipo SWAT permaneció compuesto, con sus armas enfocadas en el animal mientras éste se detenía. Los movimientos del oso eran impredecibles. Atacó al equipo, obligándolos a usar medidas no letales para intentar someterlo. Dispararon balas de goma y usaron fuertes bocinas con la esperanza de hacer retroceder al oso hacia el bosque. La agresión del animal había alcanzado su punto máximo y no mostró señales de retroceder. Con la situación deteriorándose, el equipo no tuvo más opción que recurrir a la fuerza letal. Un solo disparo decisivo terminó con la furia del oso. La enorme criatura cayó al suelo. Sus rugidos se apagaron. El momento fue un alivio y una tragedia, ya que los oficiales y los aldeanos se dieron cuenta del verdadero costo del encuentro. La comisaría era un recordatorio de la delgada línea entre el desarrollo humano y la naturaleza salvaje. Mientras la escena se calmaba, la atención se dirigió a las consecuencias. El cuerpo del oficial Dmitry Ivanov fue cuidadosamente retirado de los escombros y sus compañeros permanecieron en silencio solemne, lamentando la pérdida de un valiente hombre que dio su vida para proteger a los demás. Los aldeanos, muchos de los cuales conocían a Ivanov personalmente, se reunieron para rendirle homenaje. Las autoridades lanzaron una investigación sobre las circunstancias del ataque, enfocándose en si las recientes actividades humanas en la zona habían alterado el hábitat natural del oso. Los expertos señalaron que el comportamiento del oso probablemente fue impulsado por el hambre y el estrés, exacerbado por la disminución de fuentes de alimento y el aumento de la invasión humana. En las semanas siguientes, se implementaron nuevas medidas de seguridad en toda la región. Los pueblos cercanos a la naturaleza salvaje siberiana recibieron formación mejorada sobre cómo manejar los encuentros con la fauna. Las comisarías y otros edificios públicos fueron equipados con estructuras reforzadas para disuadir a los animales grandes. Las campañas educativas enfatizaron la importancia de la coexistencia, instando a las comunidades a respetar el delicado equilibrio entre la actividad humana y el mundo natural. El sacrificio del oficial Ivanov se convirtió en un símbolo de valentía y dedicación. Se erigió un monumento en su honor, con una placa que decía: en memoria de quienes nos protegen, incluso frente a la furia de la naturaleza. Su historia resonó más allá del pueblo de Yelovka, inspirando a otros a valorar los sacrificios hechos por quienes dedican su vida a la seguridad de los demás. Los aldeanos volvieron gradualmente a sus rutinas, pero los eventos de ese día fatídico permanecieron grabados en sus recuerdos. El ataque sirvió como un recordatorio conmovedor del poder impredecible de la naturaleza y de la necesidad de vigilancia y respeto frente a su belleza indomable. En la noche del 10 de mayo de 2024, en las tierras del Alaska rural, una joven madre llamada Sara vivía con sus dos pequeños hijos en una acogedora cabaña. La cabaña estaba rodeada por una vasta naturaleza salvaje. Esta tranquila casa familiar, situada justo fuera de Anchorage, ofrecía un refugio perfecto del ajetreo de la vida en la ciudad. Sara y sus hijos, Emma y Ben, disfrutaban de la belleza de la naturaleza, pasando a menudo sus días explorando los bosques y ríos que bordeaban su hogar. Sara siempre había sentido atracción por las maravillas de la naturaleza y era su sueño vivir en un lugar tan tranquilo. Disfrutaba las noches silenciosas junto al fuego y la simplicidad de la vida en la cabaña.
Emma, de 8 años, era curiosa y llena de energía, mientras que su hermano menor, Ben, de 5, adoraba seguirla. Tenían un vínculo cercano, y Sara valoraba su tiempo juntos en la tranquila naturaleza. Esa noche en particular, Sara arropó a sus hijos después de un día lleno de juegos y aventuras. Era una noche clara, con una brisa fresca de primavera que se filtraba entre los árboles, y se acomodó con un libro, esperando relajarse antes de irse a dormir. La luz de la luna se filtraba suavemente por las ventanas de la cabaña, proyectando sombras suaves en las paredes. A medida que avanzaba la noche, Sara comenzó a escuchar ruidos extraños desde afuera de la cabaña. El viento había aumentado, haciendo que los árboles crujieran y se balancearan, y al principio no pensó nada de ello. Ya se había acostumbrado a los sonidos de la naturaleza y al ocasional movimiento de animales a lo lejos. Pero luego los ruidos se hicieron más fuertes. Un golpe aquí, un rasguño allí. No parecía el ruido habitual de la noche en el bosque. Sara se detuvo, sus ojos recorriendo la cabaña débilmente iluminada, sintiendo una inquietud repentina en el estómago. Era como si algo estuviera afuera. Descartó la sensación, diciéndose a sí misma que era solo el viento jugando trucos. Sus hijos dormían y no quería alarmarlos, pero luego vino un sonido que no pudo ignorar, un fuerte estallido que sacudió la puerta. Las ventanas temblaron y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe con tal fuerza que la sorprendió hasta lo más profundo. En el umbral estaba un enorme oso negro. Sus ojos brillaban de hambre y su poderoso cuerpo llenaba el espacio mientras entraba a la cabaña. Sara se dio cuenta de que sus peores temores eran ciertos. El oso no solo estaba husmeando afuera, había entrado probablemente por el olor de la comida que había quedado afuera de la cena. No había tiempo que perder. Sus instintos protectores entraron en acción inmediatamente. Corrió hacia la habitación de sus hijos y los encerró dentro para mantenerlos a salvo. Su corazón latía rápido mientras escuchaba al oso acercarse hacia ella, sus garras raspando el suelo de madera. Sara se giró para enfrentarse al oso, su mente acelerada tratando de averiguar qué hacer. Agarró una sartén y la levantó frente a ella como escudo. El oso saltó hacia ella, mostrando los dientes, y Sara golpeó la sartén con todas sus fuerzas. El oso la mordió, pero pudo sentir el aire que movían sus mandíbulas, cerrándose a unos centímetros de ella. La lucha fue feroz. El oso siguió adelante, impulsado por sus instintos primarios. Sara continuó luchando con todo lo que tenía, sabiendo que sus hijos aún estaban tras la puerta, dependiendo de ella para sobrevivir a esa pesadilla. Las garras del oso rasparon el suelo con un horrible chirrido, acelerando aún más el latido del corazón de Sara. Continuó golpeando la sartén, usando toda su fuerza. Sus brazos dolían, pero no podía detenerse. El oso era muy fuerte, su enorme cuerpo estrellándose contra los muebles y las paredes de la cabaña. No solo la atacaba a ella, sino que buscaba comida, calor, supervivencia. El miedo en el pecho de Sara creció a medida que se daba cuenta de que no podría luchar contra esa bestia para siempre. Ella logró retroceder lentamente, retirándose hacia la cocina, donde había estado preparando la cena antes. Su mente acelerada trataba de pensar en una salida. Miró hacia las ventanas, pero estaban demasiado altas, y la puerta estaba lejos de donde el oso rondaba ahora. Era demasiado tarde para escapar. Podía escuchar la suave respiración de sus hijos detrás de la puerta cerrada, y rezó para que el oso no los notara. La atención del oso cambió cuando olió el aire, atraído por el olor de la comida que había cocinado. Sara rápidamente agarró los objetos más cercanos que pudo usar. Platos, un cuchillo, pero nada parecía suficiente para detener al animal. Cada segundo se sentía como una eternidad. Pensó en sus hijos y lo importante que era protegerlos, pero todo lo que podía hacer era luchar por su propia supervivencia. El oso avanzó hacia ella nuevamente. Sara se mantuvo firme con las manos temblorosas mientras levantaba la sartén para protegerse. El oso la golpeó, quitándole la sartén de las manos. Sara tropezó hacia atrás, pero se negó a caer. Tenía que seguir luchando. Corrió hacia un costado de la cabaña donde había una gran pala de metal apoyada contra la pared. Dio otro golpe, alcanzando al oso en el costado, pero apenas se inmutó. El animal, impulsado por el hambre y sus instintos, no se detuvo. Corrió hacia ella nuevamente, derribándola al suelo. Su mundo se desdibujó mientras el enorme peso del oso la presionaba. Luchaba por liberarse,
pero el dolor de sus heridas comenzó a tomar el control. Su visión se oscureció, y por un momento pensó que no sobreviviría a esa pesadilla, pero el instinto maternal de proteger a sus hijos era más fuerte que el miedo. Pensó en Emma y Ben tras la puerta cerrada, y fue ese pensamiento lo que la mantuvo luchando. Los ataques del oso se ralentizaron al darse cuenta de que Sarah no era un objetivo fácil. Dudó por un momento, probablemente confundido por su resistencia. El pequeño margen de tiempo que tuvo fue fugaz, pero Sarah lo aprovechó. Retrocedió, tratando de ponerse a salvo del oso. Estaba perdiendo fuerzas. El oso se detuvo, oliendo el aire nuevamente. Se volvió hacia la puerta donde Sarah había encerrado a sus hijos y el corazón de Sarah se hundió. Pero antes de que el oso pudiera acercarse más, hubo un fuerte ruido desde afuera. El sonido de pasos pesados se acercaba. El oso giró y Sarah aprovechó la oportunidad. Tropezó hacia la cocina, pero decidida a proteger a sus hijos. Los momentos siguientes fueron confusos. Cuando llegaron las autoridades, el oso había retrocedido hacia la naturaleza. Sarah había sobrevivido, pero a un alto precio. Había logrado proteger a sus hijos, pero la prueba la dejó herida y emocionalmente marcada. Mientras yacía en una cama de hospital, rodeada por sus hijos, sabía que sus vidas nunca serían las mismas. Las autoridades locales investigaron el incidente y confirmaron que el oso probablemente había sido impulsado por el hambre y su instinto de proteger su territorio. Trabajaron rápidamente para encontrar al animal, pero nunca lo capturaron. Este ataque marcó el comienzo de mayores medidas de seguridad para las familias que viven cerca de áreas salvajes en Alaska. Se implementaron nuevas reglas sobre el almacenamiento de alimentos y protocolos de seguridad para campistas y residentes por igual. Las heridas físicas sanarían, pero el trauma de esa noche permanecería con ella para siempre. Y la comunidad aprendió los peligros de vivir tan cerca de lo salvaje y la naturaleza impredecible, de incluso las criaturas más pequeñas cuando se sienten amenazadas. El 20 de julio de 2024, en la serena naturaleza del Bosque Nacional Bridger-Teton, en Wyoming, Matthew y su hijo de 13 años, Ethan, comenzaron lo que esperaban fuera un inolvidable viaje de senderismo. Ambos compartían un amor por la naturaleza, hallando consuelo en la belleza de paisajes intactos. Este viaje fue planeado como una experiencia para fortalecer su vínculo, una forma en que Matthew introdujera a Ethan en las maravillas del senderismo mientras le enseñaba valiosas lecciones sobre la naturaleza y la supervivencia. Matthew había pasado años explorando senderos por todo Estados Unidos, mientras que Ethan era relativamente nuevo en este tipo de aventuras. El sendero que eligieron serpenteaba a través de densos bosques, pintorescos prados y empinadas laderas. El área era conocida por su fauna, con carteles a lo largo de la ruta advirtiendo sobre la actividad de osos. Matthew se aseguró de llevar spray para osos y mantener la comida sellada, explicando a Ethan la importancia de estar alerta en territorio de osos. A media mañana, los dos se encontraban adentrándose en su caminata, rodeados de pinos gigantes y el sonido distante de un arroyo. La serenidad del bosque ocultaba los riesgos que se escondían en su interior. Ethan se maravillaba con los altos árboles y los pájaros que se movían rápidamente. Su emoción crecía con cada paso. Matthew lideraba el camino con una mirada cuidadosa hacia el sendero por delante. Se detuvieron de vez en cuando para hidratarse y tomar fotos del paisaje. Sus mochilas ligeras pero bien equipadas. Al doblar una curva en el sendero, la atmósfera cambió. El bosque, usualmente lleno de cantos de aves y hojas crujientes, se volvió silencioso. Matthew hizo una señal para que Ethan se acercara. De repente un bajo gruñido rompió el silencio, helándoles la sangre. Emergió de la maleza un enorme oso pardo, su pelaje marrón ondulando mientras se movía. Atraído por el olor de la comida de excursionistas anteriores, fijó su mirada en ellos. El corazón de Matthew latía a toda velocidad, pero sus años de experiencia entraron en acción. Recordó los protocolos de seguridad con osos que había aprendido e inmediatamente intentó parecer más grande, levantando los brazos y haciendo ruidos fuertes para ahuyentar al animal. Ethan se aferró a la mochila de su padre, con los ojos abiertos de par en par fijos en el oso. El oso titubeó, sus pequeños ojos oscuros se movían entre ellos, como si estuviera calculando su siguiente movimiento. Matthew dio un paso cauteloso hacia atrás, señalando a Ethan para que hiciera lo mismo.
A pesar de sus esfuerzos por parecer calmado, su voz temblaba mientras intentaba tranquilizar a su hijo. El oso comenzó a acercarse. Matthew sabía que estaban en grave peligro. Preparó el spray para osos, sus manos temblando mientras sostenía el envase con fuerza. Sin previo aviso, el oso corrió a él, cubriendo el terreno entre ellos en segundos. Matthew apenas tuvo tiempo de reaccionar. El oso lo golpeó, derribándolo al suelo con una fuerza que lo dejó sin aliento. Ethan soltó un grito aterrador al ver a su padre luchando contra la fuerza brutal del oso. El oso arañó a Matthew con sus poderosas garras, dejando profundas heridas en su pecho y brazos. Matthew luchó, intentando protegerse de más daños. Los gruñidos del oso resonaban en el bosque, ahogando la respiración frenética de Ethan. Matthew gritó a Ethan que corriera. Él dudó. Sus instintos le decían que debía quedarse y ayudar, pero la imagen del oso sobre su padre lo impulsó a actuar. Corriendo por el sendero, Ethan avanzó más rápido que nunca, con el corazón latiendo en sus oídos. Detrás de él, los sonidos de la lucha se desvanecían, reemplazados por el espeluznante silencio del bosque. El niño sabía que debía encontrar ayuda. La supervivencia de su padre dependía de ello. Ethan corrió por el sinuoso sendero, su respiración entrecortada mientras esquivaba raíces y rocas. La adrenalina lo impulsaba, su mente enfocada solo en encontrar ayuda. Tropieza una vez, pero se levantó, con la imagen de su padre luchando contra el oso grabada en su memoria. Siguió adelante, impulsado por la determinación y el miedo. Después de lo que pareció una eternidad, Ethan emergió del denso bosque hacia un claro. Allí vio a un grupo de excursionistas descansando cerca de una gran roca. La vista de las personas le dio alivio y urgencia. Agitando los brazos, se acercó a ellos, cayendo de rodillas al llegar. Los excursionistas actuaron rápidamente, uno de ellos usando un teléfono satelital para alertar a los guardabosques sobre la situación. Mientras el grupo consolaba a Ethan y trataba de entender lo sucedido, se formó un plan. 2 excursionistas se quedaron con Ethan para mantenerlo seguro, mientras los demás partieron a buscar a Matthew. Armados con spray para osos y suministros de primeros auxilios, se apresuraron en la dirección de donde Ethan había venido, siguiendo sus desesperadas descripciones del área. De vuelta en el sendero, los guardabosques llegaron guiados por la llamada de los excursionistas. Coordinaron sus esfuerzos, navegando por el terreno denso. Cuando llegaron a la escena, encontraron a Matthew tendido inmóvil cerca del sendero. El oso no estaba a la vista, probablemente asustado por el alboroto. Los rescatistas actuaron rápido, estabilizando las heridas de Matthew y asegurándose de que estuviera seguro para moverlo. Aunque sus heridas eran graves, sus signos vitales eran estables. Ethan esperó ansioso en el inicio del sendero, su corazón acelerado cada vez que oía un ruido a lo lejos. Los guardabosques aparecieron, llevando a Matthew en una camilla. Las lágrimas llenaron los ojos de Ethan al ver a su padre vivo, aunque golpeado y pálido. La experiencia había dejado su huella, pero estaban juntos nuevamente y eso era lo único que importaba. En las semanas siguientes, recibió un tratamiento médico extenso por sus heridas. Las cicatrices en su cuerpo reflejaban las emocionales que tanto él como Ethan llevaban. Su vínculo se hizo más fuerte, forjado por la experiencia compartida de supervivencia. Prometieron no subestimar nunca más la naturaleza, y su historia sirvió como un recordatorio de la fuerza y la imprevisibilidad de la naturaleza. El 15 de octubre de 2024, la naturaleza de Montana estaba llena del aire fresco del otoño. Las hojas doradas cubrían el suelo y el distante llamado de los alces resonaba por las montañas. Jackson Miller y Ryan Blake, cazadores experimentados con años de trayectoria, se adentraron en el bosque cercano a la zona salvaje de Bob Marshall. Su objetivo era rastrear alces, una tradición que mantenían cada otoño. Ambos hombres conocían bien las tácticas de supervivencia y los peligros que implicaba la fauna de la zona, especialmente los osos grizzly. Jackson, de unos 40 años, era padre de 3 hijos y conocido por su calma. Cazar era más que un deporte para él, era una forma de conectarse con la naturaleza y proveer para su familia. Ryan, 10 años más joven, era energético y astuto, confiando en sus agudos instintos. Los dos cazaban juntos desde hacía años, formando un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo.
El día comenzó sin novedad mientras seguían huellas frescas de alces por un valle remoto. Los dos avanzaban con cautela, hablando en susurros y escaneando su alrededor en busca de señales de movimiento. Sus rifles siempre estaban a mano, una precaución necesaria en la zona de los grizzly. Cuando el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, decidieron explorar una cresta que daba a un espeso matorral. Se acercaban a la guarida de un oso grizzly. Jackson lideraba el camino, mientras Ryan iba unos pasos atrás, estudiando el suelo en busca de huellas. Sin previo aviso, la bota de Jackson tropezó con un parche desigual de tierra, revelando una colina parcialmente oculta, una guarida de oso. Se quedó inmóvil cuando un gruñido profundo reverberó en el aire. El suelo pareció temblar cuando una enorme osa grizzly salió disparada, con los ojos fijos en los intrusos. Levantó su rifle, pero el oso cerró la distancia con aterradora rapidez. Ryan luchó con su arma, intentando apuntar. El oso se lanzó hacia Jackson, sus poderosas garras desgarrando su chaqueta mientras él gritaba de dolor. La fuerza del ataque lo derribó, dejándolo vulnerable. Ryan gritó para distraer al oso, disparando un tiro de advertencia al aire. El ruido hizo que el grizzly cambiara momentáneamente su enfoque, dándole a Ryan el tiempo justo para treparse a un árbol cercano. Desde su precaria posición, observó horrorizado cómo el oso volvía hacia Jackson, que yacía sangrando e inmóvil. El corazón de Ryan latía a 1000 por hora mientras sacaba su teléfono, marcando frenéticamente pidiendo ayuda. El denso bosque ahogaba su voz y solo podía rezar para que alguien oyera su llamada. Mientras el oso gruñía y rodeaba su territorio, Ryan se aferró al árbol, sabiendo que cualquier movimiento podría atraer su atención. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba, viendo impotente la escena horrorizante que se desarrollaba abajo. Desde su posición en el árbol, Ryan se aferraba a una rama. El enorme grizzly olfateaba el aire, rodeando el cuerpo inerte de Jackson. Los gruñidos del oso resonaban por el bosque, un escalofriante recordatorio de su poder. El tiempo parecía detenerse mientras Ryan rezaba para que el animal se alejara, su mente llena de pensamientos desesperados por su amigo herido. El viento frío le calaba la chaqueta, pero el entumecimiento en su pecho no tenía que ver con el clima. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que el oso perdiera el interés. Se dio la vuelta y se alejó hacia su guarida, desapareciendo en la espesa maleza. Ryan permaneció inmóvil en el árbol, temeroso de que cualquier movimiento pudiera traer de vuelta a la bestia. Luchó contra el impulso de bajar, sabiendo que el riesgo seguía siendo demasiado alto. Cuando el bosque se calmó nuevamente, finalmente descendió con cuidado. Corrió hacia Jackson, su estómago retorciéndose al verlo. Jackson estaba inconsciente, su ropa rasgada y empapada en sangre. Las manos de Ryan temblaban mientras buscaba un pulso, sintiendo el más leve ritmo. El alivio fue breve, reemplazado por la urgencia. Jackson estaba vivo, pero apenas. Ryan arrancó tiras de su camisa para improvisar un vendaje, presionándolo contra las heridas de Jackson para intentar frenar la hemorragia. Su teléfono había enviado una señal débil antes, y él se aferraba a la esperanza de que la ayuda estaba en camino. Cada minuto que pasaba se sentía como una cuenta regresiva, el frío y la soledad amplificando su desesperación. Horas después, el sonido distante de un helicóptero rompió el quieto ambiente. Los equipos de búsqueda y rescate llegaron, sus linternas perforando el bosque que oscurecía. Los médicos trabajaron rápido para estabilizar a Jackson, sus rostros sombríos mientras evaluaban sus heridas. Ryan sentía el peso de la culpa oprimiendo su pecho. Había sobrevivido, pero su amigo más cercano luchaba por su vida. Cuando Jackson fue evacuado a salvo, Ryan se quedó solo en el claro, el bosque ahora extrañamente tranquilo. El recuerdo del ataque se reproducía en su mente, un recordatorio constante de lo rápido que la belleza de la naturaleza podía volverse mortal. Meses después, Ryan todavía luchaba por dormir, acosado por las imágenes y los sonidos de ese día. El 15 de septiembre de 2024, en un campamento lleno de vida en el norte de California, familias y amigos se reunieron bajo un cielo despejado y estrellado. Ubicado cerca del denso bosque nacional Shasta Trinity, el campamento era un lugar popular para aquellos que buscaban escapar por el fin de semana.
Las tiendas se esparcían por el área abierta mientras las fogatas parpadeaban, llenando el aire fresco de la noche con el aroma de malvaviscos asados y risas. Entre los campistas estaban Emma y Jack, una joven pareja de Sacramento, y la familia Martínez, campistas experimentados que trajeron a sus 2 hijos para un fin de semana de convivencia. Emma y Jack habían elegido un lugar acogedor cerca del borde del campamento, algo apartado pero aún visible para los demás campistas. Eran ajenos a las estrictas reglas sobre asegurar la comida en contenedores a prueba de osos. Mientras tanto, la familia Martínez había montado un sitio grande y organizado más cerca de la zona central. Habían guardado su comida con cuidado, pues ya habían aprendido en viajes anteriores la importancia de mantener alejada a la fauna. Pero un oso había estado merodeando por los bordes del bosque durante semanas buscando comida, con las fuentes naturales de alimento escaseando debido a la sequía y el aumento de la actividad humana, se había vuelto más audaz. Esa noche el agudo sentido del olfato del oso captó el tentador aroma de carne asada y restos descartados del campamento. Atraído por el hambre, comenzó a dirigirse hacia la animada reunión. A medida que avanzaba la noche, el ambiente seguía siendo alegre. Los niños jugaban al escondite bajo la atenta mirada de sus padres, mientras Emma y Jack dejaron su nevera y suministros de comida fuera, a la vista. Su descuido pronto tendría graves consecuencias. Alrededor de la medianoche, el oso emergió de las sombras del bosque. Su silueta masiva se movió silenciosamente al principio, fusionándose con la oscuridad. Se detuvo cerca del borde del campamento. Su nariz se agitó al detectar el aroma más fuerte de comida cerca del sitio de Emma y Jack. Inicialmente desapercibido, el oso se acercó iluminado por la luz titilante del fuego. Cuando derrapó una nevera, el ruido atrajo la atención de los campistas cercanos, incluidos Emma y Jack, que se congelaron de confusión. Otros campistas comenzaron a gritar para alertar a los cercanos. Sobresaltado, el oso gruñó fuertemente. Sus ojos fijos en Emma y Jack, el pánico se apoderó de ellos mientras intentaban retroceder. Pero su proximidad y movimientos repentinos provocaron al oso, que se lanzó hacia ellos. El campamento se convirtió en un caos, con los campistas dispersándose y lanzando advertencias. El poderoso cuerpo del oso chocó contra Jack, derribándolo al suelo. Emma intentó correr, pero el oso la atrapó, rasgándola con sus enormes garras. Los gritos agonizantes atravesaron la noche, impulsando a otros a actuar. La familia Martínez rápidamente metió a sus hijos en la tienda y llamó por ayuda, mientras otros campistas usaban linternas y ruido para distraer al oso. Poco después, el animal se retiró, desvaneciéndose en las sombras tan rápido como había aparecido. Yacían heridos en el suelo, sus ropas rasgadas y sangre manchando la tierra. El campamento era una escena de pánico y urgencia. Mientras el oso desaparecía en el bosque oscuro, los campistas se apresuraron a asistirlos. La sangre manchaba la tierra alrededor de ellos, y la magnitud de sus heridas era evidente de inmediato. Algunos campistas, experimentados en emergencias en la naturaleza, tomaron kits de primeros auxilios y mantas para estabilizar a la pareja herida. Emma estaba consciente pero afectada, sujetándose el brazo donde profundas marcas de garras habían desgarrado su piel. Jack no respondía, soportando el peso del poderoso ataque. Un pequeño grupo de campistas trabajó para mantenerlos calientes, mientras otros contactaban los servicios de emergencia. Con las señales de celular débiles en la zona remota, algunas personas condujeron hacia tierras más altas para transmitir la llamada de auxilio a los guardabosques y paramédicos. En minutos, el campamento comenzó a organizarse. Los padres metieron a sus hijos en las tiendas, protegiéndolos de la escena sombría. Otros encendieron linternas adicionales para crear un perímetro de luz, con la esperanza de disuadir al oso de regresar. El aire tranquilo de la noche ahora estaba lleno de oraciones susurradas y el distante zumbido de vehículos mientras los campistas trataban de mantener la calma. El leve sonido de sirenas resonó por el bosque, señalando la llegada de ayuda. Los guardabosques fueron los primeros en llegar, evaluando la situación y guiando a los paramédicos hacia Emma y Jack. Mientras los profesionales médicos trabajaban para estabilizarlos, los guardabosques comenzaron a investigar la escena, observando la nevera y la comida dejada afuera en el campamento de la pareja. Sus observaciones confirmaron que el comportamiento del oso había sido impulsado por el hambre y la negligencia humana.
Fueron levantados en camillas y transportados a un helicóptero esperando que los trasladaría al hospital más cercano. Mientras las hélices del helicóptero cortaban la noche, un pesado silencio cayó sobre el campamento. La realidad de lo ocurrido comenzó a asentarse en todos los presentes. El ataque destacó debates sobre la creciente superposición entre la actividad humana y los hábitats de la fauna. El incidente sirvió como un recordatorio contundente de la importancia de seguir los protocolos de seguridad en territorio de osos. Los campistas prometieron ser más conscientes de sus acciones en la naturaleza. Mientras tanto, las autoridades aumentaron las patrullas y establecieron regulaciones más estrictas sobre el almacenamiento de alimentos. El 12 de octubre de 2024, las montañas rocosas canadienses se bañaron en la suave luz de una mañana temprana de otoño. Catherine Blake, una experimentada senderista solitaria de poco más de 30 años, comenzó lo que esperaba fuera un viaje tranquilo por el Parque Nacional Jasper. Siempre había apreciado la serenidad de la naturaleza, encontrando consuelo en las altas cumbres y los bosques densos. Conocida por su meticulosa planificación, Catherine llevaba un mapa detallado, una mochila completamente llena y un silbato de emergencia. Ni siquiera sus exhaustivos preparativos podían anticipar lo que se avecinaba. El sendero que eligió era remoto, alejado del bullicio de los turistas, lo que le permitía sumergirse en la belleza intacta de las rocosas. Las hojas doradas de los álamos cubrían el suelo y el aire era fresco. Catherine se detenía para tomar fotos del paisaje. Sabía de los riesgos de caminar sola, especialmente en territorio de osos. Su aerosol para osos colgaba a su alcance en el cinturón, una precaución que esperaba nunca necesitar. Al mediodía se adentró más en la naturaleza, sus pasos volviéndose más deliberados a medida que el sendero se estrechaba. Sintió una profunda sensación de logro al llegar a un claro rodeado de altos abetos. Fue allí cuando su mundo cambió en un instante. Un ruido de hojas secas detrás de ella rompió el silencio. Giró lentamente y se encontró con un enorme oso grizzly que salía de la maleza, su poderosa figura avanzando con intención calculada. Su corazón latió fuerte mientras permanecía inmóvil, recordando los consejos de supervivencia que había leído. Manteniéndose calmada, evitó el contacto visual directo y se quedó quieta, esperando que el oso perdiera el interés. Pero este oso era diferente. Se acercó más, olfateando el aire y mostrando los dientes. La realización le golpeó como un rayo. Este no era un encuentro pasivo. El oso tenía hambre, y ella estaba en su territorio. El aliento de Catherine se aceleró cuando el grizzly se lanzó hacia ella, su pata golpeándola con tanta fuerza que la derrapó al suelo. El dolor recorrió su hombro al impactar contra el suelo del bosque. Las hojas y la tierra se pegaron a su chaqueta. Sus instintos le ordenaron correr, pero sabía que era mejor no moverse. El movimiento solo provocaría más al oso. Se acurrucó en posición fetal, cubriéndose el cuello y la cabeza con los brazos, su corazón palpitando mientras el animal se cernía sobre ella. Los gruñidos del grizzly llenaron el aire. Un sonido aterrador que ahogó cualquier pensamiento de escape. Cada golpe de sus garras profundas dejó heridas en su mochila y piernas. El dolor era agudo y abrasador. El tiempo parecía estirarse interminablemente mientras se aferraba a la esperanza de que hacerse la muerta la salvaría. El oso la empujó con su hocico antes de retroceder un poco, pero no había terminado. Regresó golpeando de nuevo, probando si realmente estaba muerta. Catherine permaneció inmóvil, su cuerpo temblando bajo el peso del miedo y el dolor. El ataque parecía durar una eternidad, pero en realidad solo fueron minutos antes de que el oso perdiera interés. El oso resopló ruidosamente. Sus pasos pesados se desvanecieron en la distancia. Quedó sola en el silencio del bosque, su mente corriendo mientras trataba de reunir fuerzas para moverse. La sangre empapaba la ropa rasgada de Catherine mientras permanecía inmóvil, el bosque inquietantemente tranquilo tras la partida del oso. El dolor recorría su cuerpo, y cada movimiento enviaba ondas punzantes por su hombro y piernas heridas. Se obligó a concentrarse, sabiendo que debía actuar rápido. Alcanzó su mochila, que había absorbido muchos de los golpes del oso. Las correas estaban desgarradas, pero dentro encontró su kit de primeros auxilios. Sus manos temblaban al sacar gasas y antiséptico. Apretando los dientes,
limpió las heridas lo mejor que pudo, envolviendo su pierna y hombro para detener el sangrado. El bosque a su alrededor parecía vasto e indiferente. Los altos árboles no ofrecían consuelo. Cada sombra y ruido a lo lejos hacía que su corazón latiera rápido temiendo que el oso regresara. Catherine sabía que estaba a kilómetros de la estación de guardabosques más cercana. Su mapa seguía intacto y trazó la ruta más corta de regreso. Se apoyó con fuerza sobre una rama caída. Sus piernas temblaban bajo su peso y cada paso era una batalla. El sendero ahora parecía interminable, un laberinto de obstáculos entre ella y la seguridad. A medida que pasaban las horas, su visión se nublaba por el cansancio y el dolor. Tropezaba con frecuencia, apoyándose en los árboles cercanos. El hambre le roía el estómago, pero no podía detenerse a comer. Su enfoque seguía en poner un pie delante del otro. Cuando finalmente vio la estación de guardabosques a lo lejos, las lágrimas llenaron sus ojos. Al colapsar en la entrada, los guardabosques la encontraron y llamaron inmediatamente asistencia médica. Fue llevada rápidamente a un hospital cercano, donde los médicos trataron sus heridas y la monitorearon por posibles infecciones. Las cicatrices físicas del ataque fueron severas, requiriendo varias cirugías y meses de rehabilitación. Las cicatrices emocionales fueron más profundas. Las pesadillas con el oso atormentaron su sueño, y el bosque que una vez amaba ahora le provocaba sentimientos de miedo y vulnerabilidad. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Catherine comenzó a encontrar fuerza en su supervivencia. Compartiendo su historia, se convirtió en defensora de la seguridad en la naturaleza, instando a los senderistas a mantenerse vigilantes y preparados. Aunque el ataque cambió su vida para siempre, la resiliencia de Catherine y su voluntad de recuperarse fueron un testamento al poder del espíritu humano.